Y yo les voy a hoy hablar de un libro que quiero que vuelvan y se lo lean, que lo hablamos aquí en una de las tertulias, que se llama El cuadrante del flujo de la riqueza. ¿Alguien lo ha leído de los que están aquí? Y si no se lo han leído, vuelvan y se lo lean. Anoche me estuve leyendo hasta muy tarde de la noche, de hecho casi no he dormido nada, porque hay noches que no me gusta dormir, pero mentira, después duermo. Pero anoche me estuve leyendo un libro que se llama La ciencia de hacerse rico. ¿Lo conocen? Un libro espectacular, un libro espectacular. Ese libro se lo tenían que dar a leer a los niños. Ese libro se lo tendrían que leer los jóvenes en lugar de ir a la universidad. Ese libro se lo tendrían que leer cualquier persona, porque es espectacular, es una cosa increíble. Es una cosa increíble, o sea, eso es lo que los jóvenes y los niños deberían estar leyendo. Pero a los 30 y pico de años yo me leí un libro que se llamaba El cuadrante del flujo del dinero. Y yo he tenido una manía, que es cuando leo un libro y me encuentro algo poderoso, lo cierro y no lo vuelvo a leer hasta mucho tiempo después, porque después me doy cuenta de que seguramente no hay nada mejor. Y les voy a contar la pequeña historia que encontré en ese libro. Decía que en un pueblecito al norte de Italia, jamás yo me había leído una historia así. Yo había leído literatura, había leído un poco de cosas, había ido a la universidad, todo el mundo, pero jamás había entendido una cosa tan increíble que me sirviera para la vida y que me volteara la forma de pensar como esa historia. Decía que en un pueblecito del norte de Italia tenían un problema de agua potable, no tenían agua. Y entonces el alcalde del pueblo veía que toda la gente se iba hacia un pozo que tenían en una montaña, y entonces toda la gente iba todo el tiempo y traiga agua hasta el pueblo, y se la pasaban trayendo agua al pueblo. Entonces el alcalde contrató a dos tipos, como que hizo una licitación, y ganaron dos tipos la licitación, y los contrató para que trajeran agua desde el pozo hasta el pueblo, y que no fuera todo el mundo hasta el pozo, sino que esas dos personas empezaran a traer agua desde el pozo hasta el pueblo. Entonces la persona más garosa, la más ambiciosa, digamos, la más garosa, fue y compró todos los baldes que encontró en las ferreterías, en los almacenes, compró todos los baldes y acaparó todo lo que encontró, y contrató a sus cuñados, a sus vecinos, a sus familiares, contrató a todo el mundo para hacer la empresa de traer agua desde el pozo hasta el pueblo. Y el otro tipo se perdió, y este primer hombre que encuentra todos estos baldes empieza con un ejército de gente contratada por él trayendo agua desde el pozo hasta el pueblo. La gente se peleaba los baldes porque ya no estaban todos yendo hacia el pozo, entonces se peleaban los baldes y los compraban, se peleaban los baldes y los compraban, se peleaban los baldes y los compraban. Y entonces el agua se vendía espectacular. Y el tipo que hace eso está feliz porque nadie le competía. Dice, estoy solo, es increíble, vamos a aprovechar el cuarto de hora. Y pronto pues empezaron los hombros a estar hinchados, a sangrar, a estar jorobados de cargar agua. Duraron 2 años cargando baldes desde ese pozo hasta el pueblo, y el agua se la peleaban. Estaban felices, estaban ganando dinero. A los 2 años apareció el otro tipo que se había perdido con un tubo, lo metió al pozo, lo llevó hasta el pueblo y le puso grifos a todas las casas, y empezó a cobrar centavos de dólar por el agua que le llegaba. Y entonces el primero empezó a llegar con sus baldes, y la gente ya no compraba el agua, y se le quedaban ahí. La gente, no se vende el agua, y la gente, no, es que yo tengo grifo, a mí ya me pusieron grifo, no, yo no quiero su balde de agua, yo ya tengo grifo. Y entonces el tipo se empieza a quejar y empieza a decir, este pueblo es injusto, la gente es injusta, la economía es injusta, es increíble, llevamos mi mujer, mi familia y toda esta gente que yo he contratado 2 años, jorobados cargando agua para quitarle la sed a este pueblo,
Y es injusto que ahora, por este pinche invento, ya no nos compren agua a nosotros. Entonces dice el autor, la vida no es injusta, el mundo no es injusta, la gente no es injusta. Lo que pasa es que en la vida o tú cargas baldes o construyes acueductos. Y yo me miré hacia mí mismo y yo digo, 35 años estudiando en estas universidades, soy rector de una universidad y estoy cargando un balde así de grande. Claro, soy un ignorante. Cerré el libro y no lo leí más hasta después de un tiempo. Es lo más increíble que he leído. Y desde allí, esta noche yo les quiero contar eso. Yo aprendí, me obsesioné por aprender a crear un acueducto. Le di noche y día, y descubrí una fórmula en internet. Hoy en día internet es increíble. Descubrí una fórmula para crear acueductos y empecé a tejer. Ya, duré 4 años creando un acueducto. Desde allí, a los 3 años y medio, 4 años, había creado un acueducto y ese acueducto se empezó a expandir. Porque muchos de ustedes dirán, ¿y el tipo qué hace? Pues nada. Entonces cuando yo voy a sitios, hay gente que me dice, usted es el del teatro y no sé qué, y me dice, ¿usted qué hace? Y digo, no, nada, que yo voy a ponerme a hacer cosas, no es que ya todo está hecho. O sea, y es verdad, o sea, ¿para qué te pones? Entonces, díganme si no es importante leer. Díganme si no es importante leer. Entonces, ese libro, esa historia está en el primer capítulo de ese libro. Y ese libro a mí me salvó. Cuando yo me leí ese cuento, yo, wow, de razón uno es pobre. Porque nos han enseñado es a cargar baldes. ¿Conocen a alguien que cargue baldes? ¿Sus papás? Quizá ustedes mismos. O sea, muchos. Y a los niños los estamos enseñando a cargar baldes. A los niños los estamos entrenando para que carguen baldes. Pues la economía que estamos viviendo hoy en día es una economía de acueductos. Es una economía de acueductos. Todos los emprendimientos que se hacen hoy en día inteligentes son emprendimientos tipo acueducto. Por eso cuando yo conozco jovencitos, yo digo, ¿y tú qué estás emprendiendo? Y me cuentan, yo digo, ¡ay, qué pecado! Quiero un balde más grande. Yo tengo amigos que tienen pizzerías. Es un balde grande. Los posgrados son un balde grande. Estudiar otra carrera son un balde grande. Un mejor empleo es un balde más grande. Por eso les he contado en estas tertulias que yo fui, cuando yo me leí ese libro, claro, y otras cosas, fue tanta la revelación que yo tuve dentro que yo literalmente olvidé mis títulos profesionales. Y les conté una historia que después, cuando yo construí el acueducto, yo construí un acueducto y no es el acueducto más grande del mundo, pero eso bota agua, bota billete. Por el tubo bota billete todos los meses. Y un día yo iba pasando por acá y dije, ese teatro de San Benedetto lo va a comprar, y lo compré. O sea, porque el acueducto bota billete. ¿Qué pasaría si le enseñáramos a los niños a crear acueductos? ¿Sabían ustedes que el 98% de la población mundial es esclava de la economía? El 98% de la población mundial, incluidos los profesionales, son esclavos de la economía, porque no les enseñaron a ser libres, porque no les enseñaron jamás a crear acueductos, porque no les enseñaron jamás el juego de la economía, que es macabro si no lo aprendes. Para mí esa es calidad de la educación. La educación, por eso cuando yo hoy me burlo de las universidades, por supuesto, y yo lo digo de frente, y por eso a mí no me invitan a hablar a las universidades. Y ni Dios lo quiera, porque yo soy muy malo en una universidad. O sea, yo les digo a los estudiantes que le prendan candela y se larguen, ¿me entiende? Yo no soy capaz de decirle a los estudiantes que sigan así, que nunca cambien.
me inventaron. Hay gente que ve en YouTube mis cosas. Claro, el que no sabe lo que yo he hecho, pues dice, ¿está loco? ¿Qué es lo que dice? No sé qué. Y una vez me invitaron a hablar a Cartagena en un congreso de farmacéuticas, creo que era, y me dijeron, mira, te hemos visto por YouTube en unas conferencias, queremos que vengas, ya nos dijeron más o menos cuánto cobraban, nosotros que queremos que hables para él. ¿Con cuántas personas son? Son 2.000 funcionarios que nosotros tenemos. Les dije, mire, yo puedo ganarme esa plata, yo no tengo ningún problema, yo puedo ir, pero sería un pecado que ustedes me inviten allá, porque yo lo primero que les voy a decir a esas 2.000 personas es que se larguen de allí y que se vayan a cumplir sus sueños y que se eduquen de nuevo. Yo soy pésimo, ustedes me matarían, porque es lo primero que yo hago en ese congreso. Yo no soy capaz de decirle a la gente que se pongan la camiseta de la compañía y que sigan así, que nunca cambien y que saquen pecho y que sean buenos empleados. No, yo les digo, rebélense, lárguense, léanse este libro, no le hagan caso a su jefe ni a sus padres y huyan de allí porque los están esclavizando.